¿Cuál es tu historia de vi algo que no puedo explicar? A veces pienso que mi mente me jugó una mala pasada, pero cada vez que lo recuerdo se me eriza la piel igual que la primera vez. Cuando era adolescente solía quedarme despierto hasta tarde jugando videojuegos en la sala. Esa noche en particular, la casa estaba completamente silenciosa, esa clase de silencio que casi te zumba en los oídos. Me levanté a buscar agua a la cocina y, al pasar por el pasillo, noté que la puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta. No debería haber llamado mi atención, pero algo me hizo detenerme. Dentro no se veía movimiento, solo la oscuridad. Cuando di un paso más, vi una silueta de alguien parado al borde de la cama, quieto, demasiado quieto. Pensé que era mi papá. Hasta que recordé que esa noche ellos no estaban en casa. La silueta se giró como si hubiera escuchado que respiré. Me congelé. Parpadeé. Y desapareció. No hubo pasos, no hubo sonido, nada. Solo la habitación otra vez vacía. Nunca más caminé por esa casa de noche sin encender todas las luces. Algo que todavía no sé si catalogar como sueño, visión o simple locura me pasó hace unos años en un viaje de trabajo. Me tocó hospedarme en un hotel viejísimo, de esos que parecen de película de terror pero que son lo único disponible. Recuerdo que en la madrugada me despertó un golpecito suave en la pared. Al principio pensé que era algún huésped ruidoso, pero el patrón de golpes era demasiado regular, casi como si fuera un código. Me levanté, pegué la oreja a la pared y escuché lo que juraría era una respiración del otro lado, pero no una normal. Sonaba como si alguien estuviera fatigado o sollozando. El detalle es que esa habitación estaba vacía, lo sabía porque el recepcionista me lo había comentado riéndose, diciendo que nadie duraba mucho ahí. Los golpes siguieron un par de minutos y se detuvieron de golpe, como si la presencia se hubiera dado cuenta de que yo estaba escuchando. A la mañana siguiente pedí cambiar de habitación y no volví a dormir bien el resto del viaje. Hace unos cuantos inviernos, cuando vivía con mis abuelos en una zona muy rural, pasaba algo rarísimo que nadie más parecía notar. Siempre que salía a caminar al bosque cercano, había un punto específico del sendero donde la temperatura bajaba de forma brusca. No era imaginación, se me formaba vapor al respirar aunque minutos antes no. Un día, curioso, decidí quedarme quieto ahí. No sé cuánto tiempo pasó, pero escuché lo que sonaba como pasos alrededor mío, pero no en el sendero, sino dentro mismo del bosque, como si hubiera varias personas caminando sin intención de ocultarse. Vi ramas moviéndose, hojas levantándose, pero no había figuras visibles. Los pasos se hicieron más claros, más cercanos, hasta que sentí una exhalación en mi cuello, como si alguien me hubiera respirado encima. Volví corriendo a casa. Años después mencioné el lugar y mi abuelo solo dijo, «Ja, encontraste el hueco», como si fuera algo normal. Nunca quiso explicarlo más. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, escuché mi nombre claro como al día, pronunciado con la misma voz de mi madre. Me sobresalté porque ella no vive conmigo y no tenía llaves. Bajé al piso de abajo pensando que quizá había venido de sorpresa, pero la casa estaba vacía, todas las puertas cerradas con llave desde adentro. Volví a mi cuarto, algo inquieto, y justo cuando abrí la puerta escuché que alguien corrió por el pasillo. No pasos suaves, correr de verdad, peso, velocidad, como cuando un niño corre sin cuidado. Revisé cada habitación. Nada. Lo más extraño es que, mientras caminaba por la casa, tenía la sensación de que había alguien más ahí que intentaba evitar que lo viera. Esa noche dormí con la luz encendida. La experiencia que más me ha marcado ocurrió una madrugada en carretera. Había salido del trabajo muy tarde y manejaba solo por una ruta casi vacía. En un tramo sin iluminación, vi a un hombre parado al borde del camino, de espaldas, vestido con ropa vieja como de los 70. Lo esquivé y miré por el retrovisor. Pero desapareció por completo. Frené más adelante porque pensé que tal vez me había confundido y que sí lo había golpeado. Di la vuelta con el corazón acelerado, revisé la zona con la linterna del celular y no había nada, ni huellas, ni rastro, nada. Lo inquietante es que no era la primera vez que alguien veía al hombre parado, según luego me contó un mecánico del pueblo. Nadie sabe quién fue, pero varios lo han visto, siempre con esa postura rígida y siempre sin rostro visible. Una noche sufrí un insomnio brutal y terminé mirando por la ventana como a las 3 a.m. El edificio frente al mío tiene balcones alineados, todos cerrados a esa hora. Pero en el tercer piso, una figura se movía raro, como si estuviera examinando algo en el piso. Podía ver el contorno claramente porque el farol de la calle le daba luz. Lo perturbador es que sus movimientos no eran naturales, como si lo hiciera por partes, con pausas bruscas, como una marioneta. Me quedé mirando unos segundos hasta que la figura se levantó lentamente y giró la cabeza hacia mi ventana. No vi rostro, solo oscuridad.
Corrí la cortina y no volví a asomarme. Al día siguiente pregunté al portero si ese apartamento estaba habitado. Me dijo que llevaba meses vacío. Cuando tenía unos 20 años, trabajaba en un pequeño estudio de grabación. Una madrugada, mientras editaba un audio, escuché una risa suave detrás de mí. Giré pensando que era uno de mis compañeros, pero estaba completamente solo. Seguí trabajando y otra vez la risa, solo que esta vez más cerca, como pegada a mi oído. Revisé todos los cuartos, prendí todas las luces y no encontré nada. Lo peor vino minutos después. En la computadora, en la forma de onda del audio, apareció un fragmento que no había grabado nadie, claramente una risa infantil. Revisé los archivos originales y no existía ninguna toma. Lo que sea que fuera, quedó registrado. De pequeño, siempre veía sombras en el pasillo de mi casa. Mi familia decía que era imaginación, pero había algo muy específico: la sombra siempre parecía mirar hacia el cuarto de mis padres. Una noche me levanté al baño y la vi claramente parada, más alta que un adulto, con los hombros caídos. Me quedé paralizado. La sombra giró lentamente la cabeza hacia mí, sin moverse del sitio, se fue desvaneciendo como si alguien bajara un dimmer de luz. Crecí, nos mudamos, y pensé que se me pasaría la sensación. Hasta que un primo vino de visita a la casa vieja ya siendo adulto y dijo: no sé cómo dormían ahí con esa cosa que se paraba en el pasillo. Nunca le conté lo mío. En una excursión de la universidad, fuimos a una zona montañosa donde casi no había señal. Uno de los profesores, muy bromista, dijo que ahí la gente veía cosas porque la montaña escucha. Esa noche, al salir a buscar algo al bus, escuché a alguien decir mi nombre desde los árboles. No solamente eso, lo dijo con la voz exacta de un amigo mío que estaba dormido en otra cabaña. Contesté pensando que necesitaba ayuda, pero la voz repitió mi nombre más suave, como si quisiera atraerme. Caminé unos pasos y vi algo entre los árboles. No era una persona, era como una silueta demasiado alta para ser humana, quieta, sin forma definida. Corrí de vuelta sin mirar atrás. A la mañana siguiente mi amigo me juró que no había salido de la habitación. En mi antiguo trabajo teníamos cámaras de seguridad en todas las áreas. Un día, revisando grabaciones porque se había extraviado material, vimos algo que nos dejó helados. A las 2:47 am, en un pasillo donde no había nadie, una de las puertas contra incendios se abrió lentamente, como si alguien la empujara, pero no había absolutamente nada del otro lado. Luego, una sombra cruzó la cámara en diagonal, demasiado rápido para ser un insecto o un error de lente. Lo revisamos cuadro por cuadro y se veía una forma humanoide, translúcida, moviéndose como si caminara con prisa. Lo extraño es que las alarmas nunca se activaron y las cerraduras estaban intactas. El guardia nocturno renunció esa misma semana. Hubo un tiempo en que trabajaba haciendo entregas muy temprano en la mañana, cuando la ciudad todavía parecía dormida. En una zona industrial, pasaba siempre por un almacén abandonado que tenía grafitis viejos y ventanas rotas. Una madrugada, mientras esperaba que cambiara la luz del semáforo, noté que una de las ventanas del segundo piso tenía una luz tenue, como una vela. Me quedé mirándola un momento porque ese edificio no tenía electricidad. De pronto, una mano apareció apoyada en el cristal, una mano extremadamente delgada, casi huesuda. No podía ver a la persona completa, solo esa mano que hacía un movimiento lento, como arrastrando los dedos. Cuando parpadeé, ya no había luz ni mano ni nada. Lo que me dejó intranquilo por días es que, al comentarlo con otros repartidores, uno dijo: ¿también viste a la del segundo piso? Esa sale cuando está por amanecer. Cuando yo era niño, mi familia vivía cerca de un campo enorme donde la gente paseaba a sus perros. Una tarde estábamos jugando a la pelota con mis primos y la perdimos entre los arbustos. Fui a buscarla solo. Mientras la levantaba del suelo, escuché un sonido que nunca había oído en mi vida, una mezcla entre un susurro y una respiración invertida, como si alguien hablara hacia adentro. Pensé que era uno de mis primos haciéndome una broma, pero al levantar la cabeza vi algo asomado entre los arbustos más altos. No distinguí una forma humana, ni animal. Solo dos ojos que parecían reflejar la luz del sol como si fueran metálicos. Me quedé congelado hasta que mis primos me llamaron desde el otro lado del campo, y cuando miré de nuevo, ya no había nada. Durante años evité esa parte del campo sin saber por qué. Este recuerdo es tan viejo que a veces dudo si realmente pasó o si lo reconstruí con el tiempo, pero mientras más intento olvidarlo, más nítido regresa. Una madrugada me despertó un olor muy fuerte a tierra mojada dentro de mi habitación. Me levanté medio dormido y vi que la ventana estaba abierta, aunque la había cerrado antes de dormir. Me acerqué para cerrarla y pude jurar que, justo en el marco, había una especie de barro salpicado, como si alguien hubiera trepado desde afuera.
Miré hacia el jardín y, debajo del árbol más grande, había una figura agachada, como si estuviera recogiendo algo del suelo. Lo inquietante es que se movía como si no tuviera articulaciones, como deslizando el cuerpo en lugar de levantarse. Metí la cabeza de inmediato y cerré todo. A la mañana siguiente no había ni barro, ni huellas, ni nada. Pero el olor seguía ahí por días. En casa de mi tío había un pasillo estrecho que todos evitábamos cruzar por la noche. No era miedo infantil, había algo raro en ese lugar. Una de esas veces que tuve que pasar por ahí porque se fue la luz, escuché pasos acompañándome, pero no detrás ni adelante. Exactamente al lado, como si otra persona caminara a mi ritmo pegada a mi hombro. Lo extraño es que cada vez que yo me detenía, los pasos también lo hacían, pero con un leve retraso, como si lo que fuera tardara en imitarme. Cuando llegué al final del pasillo y encendí la linterna del celular, solo estaba yo. Pero sentía la piel de gallina por todo el cuerpo y esa sensación de que alguien había estado demasiado cerca por demasiado tiempo. Cuando estaba en la universidad me quedaba a estudiar hasta tarde en la biblioteca, y siempre había un silencio casi religioso. Una de esas noches escuché como alguien cerraba un libro muy fuerte en la mesa de al lado. No me asusté porque asumí que era otro estudiante, pero cuando me moví para mirar, no había absolutamente nadie. Me acerqué a esa mesa y lo que me puso los pelos de punta fue que había un libro abierto con una página doblada, como si alguien lo hubiera dejado un segundo antes. Volví a mi mesa, un poco inquieto, y otra vez escuché el golpe de un libro cerrándose, esta vez detrás de mí. Me giré rápido. Nada. Desde ese día nunca volví a estudiar solo ahí. Un guardia me dijo después que esa biblioteca había tenido un incendio hace décadas y que varios estudiantes quedaron atrapados. Nunca supe si era una historia real o una advertencia para no quedarme hasta tarde. En mi primer apartamento vivía solo, y era un lugar pequeño, así que cualquier ruido sonaba fuerte. Una noche estaba lavando platos y escuché clarísimo que alguien susurró mi nombre justo detrás de mí. No fue eco, no fue imaginación. Me volteé tan rápido que casi tiré todo. La cocina estaba vacía y la puerta estaba cerrada con seguro. Intenté ignorarlo, pero lo que pasó después fue peor. Mientras me dirigía al cuarto, escuché pasos en la sala, pasos firmes, como si alguien caminara sin prisa. Era imposible que hubiera alguien ahí, pero aún así abrí la puerta de golpe y encendí todas las luces. Nada. Ni un objeto fuera de lugar. Pero el silencio que quedó después era tan denso que me fui a dormir sintiendo que algo me observaba desde algún punto de esa sala. Durante un viaje con amigos, decidimos parar en una estación de servicio abandonada para descansar. Era muy tarde y estábamos en medio de la carretera, así que no había nada más cerca. Cuando salí del carro a estirarme un poco, escuché un sonido metálico repetitivo, como si alguien golpeara una barra contra una pared. Caminé unos pasos hacia el edificio y vi una figura encorvada, moviéndose de un lado a otro dentro de lo que parecía ser la tienda. No podía ser nadie porque esa estructura llevaba años abandonada según el GPS. Cuando la figura levantó la cabeza, solo vi dos espacios oscuros donde deberían ir los ojos. Corrí al carro sin pensarlo. Mis amigos se rieron al principio, pero cuando todos escuchamos un ruido seco detrás del vehículo, arrancamos sin mirar atrás. En una salida de campamento con amigos, nos tocó dormir en una zona donde la neblina es tan espesa que ni con linterna ves bien. Una de esas noches, el ruido de ramas quebrándose nos despertó a varios. Pensamos que era un animal, así que salimos a ver qué era. Lo extraño fue que el sonido no venía de un punto fijo. Se movía rápido entre los árboles, como si algo grande nos rodeara. Uno de mis amigos apuntó con la linterna y por un instante vimos algo que parecía un cuerpo blanco, muy alto, delgado, moviéndose de forma irregular entre la neblina. No caminaba, era como si flotara o se deslizara. Se desapareció en segundos. Esa noche nadie durmió, y al día siguiente todos decidimos acampar cerca de la carretera en lugar de seguir la ruta planeada. Cuando vivía en casa de mis padres, siempre teníamos el hábito de dejar la televisión encendida en volumen bajo durante el día. Una vez, regresé temprano del trabajo y me di cuenta de que desde el pasillo se escuchaban voces. Pensé que mis padres estaban en la sala, pero cuando entré la televisión estaba apagada. Las voces seguían, como murmullos muy lejos, pero dentro de la casa. Me asomé hacia las habitaciones y se escuchaba como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero no se distinguían palabras, solo el tono. Abrí cada puerta y todo estaba vacío. Cuando regresé a la sala, las voces habían desaparecido como si nada hubiera pasado. Lo peor fue que esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro justo encima de mi cabeza, como si alguien hablara desde dentro de la pared. Viví una temporada en un edificio antiguo que tenía un ascensor con puertas manuales de reja. Una noche, al bajar,
Escuché el sonido del ascensor moviéndose, pero yo no había llamado al aparato. Me asomé y vi la cabina subiendo sola. Pensé que algún vecino lo estaba usando, pero al llegar al último piso, las puertas se abrieron. Y no había nadie dentro. La reja se abrió completamente y luego se cerró de golpe, como si algo invisible hubiera entrado o salido. Bajé por las escaleras porque no tuve valor de usarlo. Al día siguiente, el conserje me dijo que a veces pasaba cuando el edificio recordaba a alguien. Yo creí que estaba bromeando, pero su cara no tenía ni una pizca de humor. Siempre pensé que la mente te juega malas pasadas cuando estás demasiado cansado, así que durante años guardé esto como una especie de anécdota vergonzosa. Hasta que otra gente me dijo que también lo había visto. Una noche, en la finca de mis abuelos, salí porque escuché a los perros ladrar como si algo estuviera cruzando el patio. Tenían el pelo rizado, pero no ladraban hacia la calle, sino hacia el viejo almacén de herramientas. Caminé con una linterna, y lo único que escuchaba era el propio sonido de mi respiración. Cuando apunté la luz hacia la puerta, algo se movió dentro. No un animal, tenía la silueta de una persona, alta, delgada, como si estuviera agachada revisando algo. No debería haberme atrevido, pero avancé unos pasos y grité, ¿quién está ahí? Lo que fuera levantó la cabeza y la sombra se estiró como un hilo. No se paró, no salió corriendo. Simplemente se deslizó hacia atrás, como si retrocediera sin mover los pies. Cuando entré al día siguiente con mi abuelo, no había nada movido, ni huellas, ni forma de colarse. Él solo dijo, aquí a veces se ven cosas, y nunca quiso explicarme a qué se refería. En mi barrio había una casa abandonada que nunca entendí por qué seguía en pie si nadie vivía ahí. Una tarde, volviendo del colegio, pasé por la acera de enfrente y escuché que alguien decía mi nombre desde dentro. No fue un susurro, fue claro, como cuando un adulto te llama para pedirte un favor. No quise parecer cobarde frente a mis amigos, así que me acerqué a la verja para ver si alguien estaba jugando conmigo. Lo que vi por una de las ventanas rotas todavía me pone los pelos de punta. No había nadie, pero había un reflejo en el vidrio. El reflejo parecía el torso de un hombre parado justo detrás de mí, pero cuando giré no había absolutamente nada. Cuando volví a mirar al cristal, el reflejo ya no era humano, estaba como distorsionado, torcido, como si la forma tratara de imitar una silueta pero no supiera cómo hacerlo. Esa casa fue demolida años después, pero todavía recuerdo perfectamente esa sensación de que lo que fuera conocía mi nombre. Una madrugada que no podía dormir decidí salir a caminar por mi vecindario. Era de esas noches frías y silenciosas, cuando literalmente se escucha hasta el zumbido de los postes eléctricos. En una esquina había alguien sentado en la acera con las piernas cruzadas, mirando el suelo. No parecía amenazante, solo fuera de lugar. A medida que me acercaba, noté que no respiraba. No se movía ni un milímetro. Pasé un par de metros y me atreví a mirarlo directamente. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, pero los ojos estaban totalmente abiertos, fijos en el pavimento. Cuando di 3 pasos más, escuché detrás de mí el sonido de alguien poniéndose de pie. Caminé más rápido, sin voltear. Cuando doblé la esquina y finalmente me animé a mirar, la acera estaba vacía. No había forma de que hubiera corrido sin hacer ruido o sin que yo lo viera. No sé si era una persona real, pero algo me acompañó varias cuadras esa noche. Mi familia siempre contó historias sobre mi bisabuela, supuestamente sensible a ciertas cosas, pero nunca creía en eso. Hasta que una tarde pasó algo en su antigua habitación. Estábamos limpiando la casa para venderla y yo estaba guardando los últimos papeles. De repente escuché pasos en el pasillo. Nada raro, pensé que era mi madre. Cuando abrí la puerta para pedirle una caja, vi pasar a una mujer vestida con un traje oscuro, muy antiguo, como de principios del siglo pasado. No iba flotando ni nada, caminaba normal, con paso firme. Lo raro fue que no reconocía el sonido, sus pasos no hacían eco, no resonaban en el piso de madera, era como si caminara sobre alfombra. La seguí hasta la sala, pero cuando doblé, ya no estaba. Mi madre llegó minutos después con la caja y cuando le conté se puso pálida. Me pidió que no volviera a entrar sola a esa habitación. No insistí. Hace unos años trabajaba como repartidor nocturno. Estaba entregando un pedido en una urbanización donde casi no había alumbrado público. Mientras buscaba el número de la casa, vi a una persona parada al final de la calle, justo debajo de un poste apagado. Tenía algo en las manos, parecía un libro o una carpeta. Pensé que podía necesitar ayuda y avancé unos metros. Antes de decir algo, la figura levantó la cabeza de golpe. No logré ver detalles del rostro, pero el movimiento fue tan brusco que me congelé. En un solo segundo se giró por completo y corrió. Pero no hacia adelante, sino hacia un terreno baldío que no tenía camino,
Solo maleza alta, piedras y basura. No podía avanzar tan rápido por ahí sin tropezar o sin hacer ruido, pero esa cosa se desvaneció entre la oscuridad como si el terreno no importara. Ese fue mi último mes en ese trabajo. Siempre me he burlado de las historias de carreteras malditas, así que cuando me tocó conducir solo a las 3 de la mañana por una autopista rural, pensé que serían puras tonterías. Hasta que vi algo que todavía no sé si fue un sueño o una advertencia. Mientras manejaba, a lo lejos vi lo que parecía una persona parada en medio del carril derecho, completamente inmóvil. Reduje la velocidad, pensando que podía ser alguien pidiendo ayuda. Cuando los faros iluminaron la figura, vi que no estaba de pie, estaba suspendida, literalmente flotando a unos centímetros del suelo. Su cuerpo estaba rígido, con los brazos pegados al costado. Cuando pasé a su lado, mis luces la atravesaron como si fuera una sombra densa. No se movió, no hizo ruido, no reaccionó. Simplemente permaneció ahí, flotando. Conduje sin detenerme hasta llegar a la ciudad. En la universidad trabajaba en un laboratorio de computación para ganar un dinero extra. El edificio era viejo y por las noches solo quedábamos los empleados de turno. Una madrugada, limpiando el área de impresoras, escuché el sonido de un teclado. Claramente alguien estaba escribiendo. Me acerqué a la sala de al lado y vi una computadora encendida, pero no había nadie sentado. El teclado seguía sonando, con pulsaciones rápidas, como si alguien estuviera frustrado escribiendo un código. Me quedé quieto, viendo cómo las teclas bajaban solas, una por una, como si unas manos invisibles estuvieran trabajando. Cuando di un paso hacia atrás, todo se detuvo al instante. La pantalla se apagó sola. No volví a trabajar turnos nocturnos después de eso. Una vez me quedé cuidando la casa de unos amigos mientras viajaban. Era una casa grande, de 2 pisos, con muchas ventanas. La primera noche escuché que alguien caminaba en el piso de arriba. No pasos fuertes, sino suaves, como si alguien descalzo estuviera rondando cerca de las habitaciones. Subí pensando que podía ser un gato, aunque ellos no tenían mascotas. La luz del pasillo estaba encendida y aún así vi una sombra cruzar de un cuarto a otro, claramente con forma humana. Cuando me acerqué, el cuarto estaba completamente vacío. Revisé todas las habitaciones y no había nadie, pero desde ese momento cada noche escuchaba lo mismo, pasos, puertas que se abrían apenas, y esa misma sombra moviéndose por el pasillo. No volví a ofrecerme para cuidar casas nunca más. Unas vacaciones fui con mis primos a un lago donde la gente acampaba mucho. Una noche, mientras todos estaban dormidos, salí porque escuché pasos alrededor de nuestra tienda. Pensé que era un animal buscando comida, así que tomé una linterna. Cuando iluminé hacia los árboles, vi a un chico de mi edad mirándome fijamente. Estaba empapado, como si acabara de salir del agua. Le pregunté si estaba bien, pero no habló. Parpadeé un segundo por la luz, y cuando volví a enfocarlo ya no estaba. Caminé hacia la orilla para ver si se había ido por ahí, pero lo que encontré me dejó helado. Flotando en el agua había ropa muy parecida a la que llevaba puesta el chico. Al día siguiente preguntamos en el lugar y nos dijeron que un joven había desaparecido en ese lago años atrás. Nunca lo encontraron. Cuando era niño solía quedarme en casa de mi tía mientras mis padres trabajaban. Ella vivía en un apartamento antiguo en el centro, y siempre olía a madera húmeda y libros viejos. Una tarde estaba jugando en el pasillo cuando vi a un hombre salir del baño. No tenía expresión y llevaba una camisa azul muy clara. Pensé que era un amigo de la familia, así que le dije hola. No respondió, solo caminó hacia el cuarto de mi tía. Fui corriendo a decirle que alguien había entrado a su cuarto y prácticamente se desmayó. Me agarró del brazo, me llevó afuera del apartamento y llamó al vecino para que revisara. No había nadie, ni una ventana abierta. Cuando describí al hombre, mi tía empezó a llorar. Resulta que se parecía exactamente a su hermano, que había muerto años antes y que acostumbraba a usar camisas de ese mismo color.